Buenas a todos, mi nombre es Mario Bastidas, miembro de la Rebel Legion El Dorado Base Colombia. El día de hoy les daré una charla llamada Estilos de combate con sables de luz. Esta charla tiene como objetivo conocer un poco más sobre esas grandes batallas que nosotros vemos en la gran pantalla, pues en las películas, en las series animadas que usaban nuestros héroes, que peleaban con sables de luz, que de hecho esto no solamente eran simples coreografías, resulta que esto tiene un poquito de ciencia, tiene un poquito de estilos de artes marciales. La idea de esta charla es esa, es conocer, de hecho son 7 estilos de pelea con sables de luz y cada una tiene su técnica, tu técnica especial, cada un usuario de la fuerza, cada personaje desarrolla una en especial. Comencemos. Vamos a mirar la primera que se llama el Shisho. El Shisho también está denominado como el estilo de la determinación o el camino del Sarlacc. Pasamos de una época de armas tradicionales a sables de luz. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta época los usuarios de la fuerza realmente no tenían un enemigo como tal, como luego más avanzados los Sith o los Jedi oscuros o algo así. Ellos tenían enemigos pues normales, tradicionales. Entonces ellos se vieron en la necesidad de aprender un estilo de pelea más o menos tradicional, o sea, básico. Este estilo de pelea les daba a ellos para controlar, para poder pelear contra varios contrincantes al mismo tiempo. Este estilo de pelea era básico, como yo lo había mencionado anteriormente. Se basaba en 6 zonas principales del cuerpo. Estas 6 zonas principales del cuerpo eran la cabeza, el flanco izquierdo, flanco derecho, la espalda y las piernas. En su tradición, este estilo se llamó la forma ideal. ¿Eso qué quiere decir? Que los maestros Jedi, después, en el futuro, eh, decidieron que esta forma era la forma principal para todos los estilos de combate que existían. Es decir, que ellos impartían este estilo y se lo enseñaban a todos sus Padawan. Como dato curioso, Luke Skywalker en Una Nueva Esperanza, Obi-Wan Kenobi le enseñó con un droide remoto de entrenamiento, el cual estaba diseñado con el Shisho. ¿Qué quiere decir? Que ese droide eh, atacaba siempre los flancos que acabé de mencionar y el usuario de la fuerza lo que tenía que hacer era utilizar un casco que no lo dejaba ver por ningún lado y trataba de hacer la ofensiva y la defensiva. El Shisho estaba diseñado para controlar masas, es decir, cada vez que existía una revuelta, ellos utilizaban esta técnica para poder combatir con varios oponentes al mismo tiempo. Esto podría ser una ventaja y desventaja, porque ¿eso qué significa? Que no estaba diseñada para un enfrentamiento entre dos personas. Esto era una pequeña desventaja, ¿por qué? Porque resulta que si alguien enfrentaba a algún oponente con Shisho y era solo, y él no era muy diestro en el arte, pues podría ser derrotado. El Shisho también estaba diseñado para desarmar al enemigo. La idea de desarmarlo era, con su técnica, era tratar de quitarle el arma o destruirla, sin causarle daño al oponente. Ya que pues como podremos saber, pues un Jedi, no, el ideal de un Jedi era no causarle daño al oponente. Pero a su vez, tiene que controlar masas. ¿Eso qué significa? Que el usuario de la fuerza se basaba en esta técnica para poder atacar a varios enemigos, a varios oponentes. Como lo estamos viendo a continuación, tanto su defensa como su ataque es agresivo.
muestra mucha fuerza. El usuario de esta técnica tenía que, aparte de conocer todos los movimientos que tenía que ver con esta técnica, tenía que tener un estado físico muy bueno. Como lo vamos a ver en este momento, si nosotros vemos una pelea de un usuario de Shisho, vamos a ver un movimiento agresivo, un movimiento al punto, un movimiento el cual cada vez que hace una estocada, él hace su estocada no solamente con el sable, también con el cuerpo. De la misma manera es cuando estoy en manera defensiva. Cuando yo estoy cuando estoy defendiéndome, de igual manera, no solamente estoy utilizando la técnica para evitar el corte, también estoy haciendo fuerza con mi cuerpo para tratar de romper el arma del oponente. Acuérdense lo que les dije. Esta técnica está diseñada para desarmar al enemigo, más no es el desarme como lo vimos en las películas cuando Obi-Wan le corta un brazo a alguien, no. Estamos hablando de desarmarlo, tratando de inutilizar el arma que tiene el oponente. Cuando el usuario del Shisho está combatiendo, tiene un tiempo muy corto para poder finalizar la pelea. ¿Por qué? Porque como él está utilizando, independientemente, pues está utilizando la técnica, en la técnica tiene que utilizar mucho el estado físico. Entonces tiene un corto tiempo, porque luego, si no, más adelante va a empezar a sentirse agotado y eso podría ocasionar fatalmente una pérdida en el combate. El usuario de Shisho también puede utilizar no solamente el sable, también puede utilizar partes de su cuerpo, es decir, él puede responder con una patada o también utilizando la misma fuerza, sino que no se ve mucho porque realmente la idea de esta técnica es tratar de inutilizar al oponente. Tengan en cuenta que, como les decía anteriormente, esta técnica está basada en las masas, o sea, en atacar a muchos oponentes, no solamente pues a uno, porque con uno, desafortunadamente, el usuario de Shisho se volvería muy predecible. Entonces todos los golpes que van a provocar, porque son básicos, pues se los van a predecir y eso puede causar la muerte. Por eso, en ocasiones, el usuario de esta técnica utiliza no solamente los cortes, sino también utiliza lo que son patadas y también lo que es la fuerza, así como lo estamos viendo a continuación. Uno de los, eh, digamos de alguna manera, usuarios de esta técnica más importante, pues es Kit Fisto. Este general Jedi adoptó esta técnica como propia. De hecho, fue uno de los maestros más importantes que usaba esta técnica. En una ocasión, eh, él fue emboscado, eso creo que eso fue en el ataque de los clones, de hecho, y él recibió una emboscada del general Grievous. Y pues afortunadamente tenía esta técnica, era diestro en esta técnica y por eso fue que pudo salir avante en esta tragedia. En este capítulo, digamos de alguna manera, el general Grievous eliminó a uno de los alumnos de Kit Fisto y él pudo salir de esto por utilizar la técnica, como lo estamos viendo a continuación. Hay que tener en cuenta, como les decía, que esta forma de combate es la forma la cual todas las demás artes tienen algo que ver. Es decir, el Shisho es la base fundamental para todas las demás técnicas de combate. Digamos de alguna manera, a medida que fue pasando el tiempo,
encontraban los errores que tenía, digamos, esta técnica y le fueron añadiendo cosas, las cuales fueron transformándola y cambiándola sobre eso. Como datico, no solamente es esta técnica, sino la primera y la segunda, porque el Makashi y el Shisho, digamos, son técnicas hermanas. Una se creó y la otra, cuando se creó la otra, para contrarrestar esta, que eso lo veremos ahorita más adelante en la segunda técnica de combate. A medida que fue pasando el tiempo, los caballeros Jedi ya empezaron a tener como contrincantes con un poquito más de nivel, pues es decir, pues los Sith, los caballeros oscuros, etcétera. Entonces se vio la necesidad de adoptar otras técnicas para poder ser más eficientes en la batalla, pues porque ya empezaron a tener batallas al estilo duelo, uno contra uno, y pues como vimos anteriormente, el Shisho pues no servía para eso. En ese orden de ideas, pues se llegó a la segunda técnica de combate, que es el Makashi. El Makashi, como lo dije anteriormente, se vio por la necesidad de poder realizar ataques uno contra uno, o sea, enfrentamientos más bien, uno contra uno, ya que el Shisho no venía como con esa utilidad. Igual, el Makashi y el Shisho tenían muchas cosas en común, entre ellas el desarme del contrincante. La diferencia con esto es que el Makashi sí no le importaba la integridad del oponente. Es decir, si tú tenías un arma y alguien te trataba de desarmar con una técnica Makashi, corrías el riesgo de perder un brazo por perder una mano. El Makashi estaba fundamentado en el juego de pies. ¿Eso qué quiere decir? Que su mayor fortaleza eran las piernas. No obstante, no significa que no era importante aprender la técnica de manos, o sea, manejo del sable como tal. Pero para poder pasar al nivel de empezar a manejar el sable, primero tenías que aprender a dominar el desplazamiento con los pies. Este desplazamiento generalmente era siempre hacia adelante y hacia atrás como defensa y hacia adelante como ataque. La técnica hacia adelante se denominaba estocada, es decir, que cuando tú ibas a hacer un ataque frontal, siempre ibas a hacer una estocada hacia el enemigo. Y la parte de atrás era para huir o engañar al enemigo, porque no obstante no significa que si tú das un paso hacia atrás, estás huyendo, sino que estás preparando para dar una estocada. Esto era muy importante para las personas que manejaban esta técnica, ya que esta técnica les ayudaba a ahorrar energía. Esta técnica, a diferencia de la anterior, esta técnica no utilizaba fuerza física, sino ahorro de energía. Por eso era muy importante controlar el sable. Estos sables tenían que ser generalmente adaptados a la mano del practicante. Es decir, generalmente se hacían sables para cortos, con mango corto, para que el usuario del Makashi pudiera a una mano poder realizar sus ataques. Estos practicantes del Makashi tenían que tenían que tener un nivel de concentración muy alto. ¿Por qué? Porque ellos no, la idea del Makashi no era generar energía, sino al contrario, guiar la energía del oponente hacia el oponente. Eso los hacía a ellos muy precisos, muy al punto. Siempre que iban a hacer un ataque, parecían bailando, parecían haciendo una danza. Eran elegantes, precisos, mas no como el Shisho, que era una técnica más agresiva. O sea, cuando uno ve a un practicante de Makashi, uno lo ve más bien como arrogante, ¿sí? O sea, como así, como parado, como elegante, como si fuera a hacer un baile de esos, eh, de los reinados y toda esa vaina.
Aquí la diferencia con el Shisho es que el Shisho era más burdo, era más, eh, era más impreciso en ese aspecto. En cambio el Makashi era más fino. Pues se veía así más porque era el ataque con una sola mano y, como les decía anteriormente, fundamentado en los pies. Siempre era con pasos hacia adelante, pasos hacia atrás. Siempre, nunca un usuario que se enfrentara con un Makashi sabía si un paso hacia atrás era porque estaba retrocediendo o porque estaba preparado para dar una estocada final. El Makashi tenía pues desventajas, más porque era tan rápido y porque se manejaba a una mano, pues una de las desventajas era que era muy impreciso en el momento de tratar de salirse de un ataque de un blaster. O sea, no podían desviar muy fácilmente un ataque de blaster. Y también era un poquito complicado el manejo en varios oponentes, ya que como estaba creada básicamente para pelear uno contra uno, ya en el momento de pelear con varios oponentes se complicaba un poco. De pronto los usuarios que tenían un poquito más de experiencia sobre esta técnica trataban de individualizar la pelea. O sea, por ejemplo, llegaban tres personas, peleaba con uno, lo empujaba, llegaban hacia el otro y así sucesivamente, para así no poder enfrentarse uno contra uno. En este momento estamos viendo es un ejemplo muy bueno de una pelea entre usuarios del Makashi y del Shisho. Como vemos, el Shisho es agresivo, como lo habíamos visto anteriormente, y el Makashi domina la fuerza que tiene el contrincante para poder dar un punto de inflexión y poder eliminar al oponente. Esta es la técnica básica y la razón de ser del Makashi. El Makashi, como les digo, estaba construido exclusivamente al principio para poder derrotar usuarios que manejaran Shisho. Mas no significa, como les decía, que no sirva para otras técnicas o para ir en contra de otras técnicas. A medida que fue pasando el tiempo, se le fue añadiendo más control y más dominio sobre el arte. Pero como les digo, es un arte que está fundamentada realmente en la precisión. Makashi es sinónimo de precisión. Y como les decía, la mayor fuerza que tiene esta técnica es en los pies. Si una persona puede esgrimir muy bien el sable y no puede manejar la técnica de pies, no va a poder funcionar con el Makashi. Obviamente, uno de los mayores eh, precursores de esta técnica y de hecho uno de los maestros más famosos en esta técnica fue el Conde Dooku. El Conde Dooku fue un maestro el cual desarrolló la técnica y se la transmitió a sus alumnos. Acá hay algo muy interesante porque eh, Beatrice, eh, Dooku cuando le explicó la técnica, ella no lo utilizaba de la manera elegante como se la explicó el Conde Dooku. Ella realmente la adaptó utilizando un segundo sable. Si ustedes ven Beatrice, ella utilizaba en sus peleas dos sables. ¿Por qué? Pues porque ella no podía tener el dominio que tenía Dooku en poder dar estocadas finales y todo eso. Entonces ella utilizaba siempre el segundo sable como un sable de contención. O sea, era un sable de defensa, más no eran dos sables de ataque. Y eso pues finaliza, digamos, la técnica número 2. A medida que fue pasando el tiempo, se vio la necesidad de empezar como a implementar nuevas técnicas de combate, ya que, digamos, la técnica uno y 2 estaban como muy sesgadas a cada necesidad del usuario de la fuerza. Eh, en esta fue a medida que fue pasando el tiempo y digamos se fueron viendo más los blaster y el uso de todos este tipo de armas, entonces pues se creó esta técnica.
esta técnica que se llama el Soresu. Esta técnica fue diseñada prácticamente para ser 100% defensiva. La filosofía de esta técnica estaba yendo al máximo estándar de los Jedi. Es más, generalmente se decía que la máxima expresión de la filosofía Jedi estaba enfocada en esta técnica, ya que esta técnica eh, hacía que el usuario que la desarrollaba le daba tiempo a la persona para negociar. Es algo muy extraño, pero me van a comprender más adelante. El usuario de esta técnica se concentraba 100% era en esquivar ataques de blaster. Esta técnica estaba fundamentada era en volver al usuario de la técnica un escudo humano. Estas personas generalmente trataban de proteger a las personas que estaban en su entorno. No solamente era una técnica como para una persona ir a agredir a otra, sino más era como de protección. Por eso se denomina la técnica defensiva. Esta técnica se basaba prácticamente en tener el sable en constante movimiento, estar centrado. Es decir, la persona generalmente estaba como en una especie de círculo. Trataba de ahorrar energía como la técnica 2, pero igual trataba de esquivar los blaster como la técnica número 1. La filosofía de esta técnica, más o menos, estaba dada como de estar luchando en el ojo del huracán, donde toda la tormenta se da alrededor, pero la persona está calmada y está centrada en un solo lugar. Tenía desventajas. Una de las desventajas, digamos, más notables de esta técnica era que no tenía un ataque especial, como lo veíamos, digamos, con las fintas de la, de la, del ataque 1, perdón, del estilo 1 o la estocada del estilo 2. Esta técnica se basaba exclusivamente, como lo mencioné anteriormente, era en la defensa, pero igual, no significa que esta técnica fuera mala. Al contrario, esta técnica estaba concentrada en resistir, aprender y derrotar al enemigo. Más todas las cosas que hacía la técnica para defenderse, que es estar con el sable en constante movimiento y estar quieto y centrado, daba que la persona usuario de esta técnica tuviera el tiempo suficiente para poder entrar con el enemigo y o mirarle una debilidad que tuviera el enemigo o poderlo convencer de que se retractara de lo que estuviera haciendo o finalmente cansarlo y derrotarlo. Por eso está basada en la observación para aprender en un combate cuerpo a cuerpo. Como les decía, pues el, el usuario de esta técnica estaba completamente entrenado, diferente a las anteriores, estaba completamente entrenado para poder pelear con una persona, tanto con un sable o con un blaster. Esto era algo muy importante en esa época, ya que, digamos, de alguna manera los sables de luz empezaron a estar en un segundo plano porque ya estaban entrando como armas más poderosas, o de pronto entraban, digamos, en un combate ya droides de batalla con escudos y todo eso. Pero igual, esta técnica era implacable cuando un usuario lo atacaba tanto con un blaster o con un sable de luz, diferente pues que en las otras técnicas, ¿no? Y pues uno de los usuarios más importantes pues es Obi-Wan Kenobi. Gracias a esta técnica, el Mustafar pudo derrotar a Anakin Skywalker. ¿Cómo lo derrotó? Como les decía, con la resistencia, aprendizaje y derrota. ¿Eso qué significa? Obi-Wan tuvo el tiempo suficiente para llegar al final, encontrar un lugar alto, encontrar la debilidad que Anakin no había visto, y pues Anakin por estar cegado a la fuerza, estar cegado por el lado oscuro, descuidó su defensa y ahí fue donde Obi-Wan pudo haberle hecho sus cortes para dejarlo como está. Obi-Wan
tuvo digamos, este manejo del Soresu después de las guerras clones, o sea, al final. ¿Por qué? Porque él utilizaba él utilizaba antes, era la técnica 4, pero él decidió pasarse a la 3 por la derrota que tuvo su maestro en Star Wars, la episodio 1, cuando él fue derrotado por Darth Maul. Entonces ahí Obi-Wan se dio cuenta que esa técnica, él empezó a estudiar la técnica sobre eso y pues de hecho se volvió el más grande representante de esa técnica en, en la guerra, en la guerra clónica. Técnica 4, Ataru. Esta técnica, a diferencia del Soresu, sí era bastante agresiva. Esta técnica trataba pues, prácticamente de acabar el combate lo más rápido posible. Como nosotros habíamos mencionado, digamos anteriormente en el Soresu, el maestro máximo era Obi-Wan Kenobi, pero en el ataque de Naboo, cuando existía pues Qui-Gon, que era el maestro de Obi-Wan, ambos eran usuarios del Ataru. Esa les sirvió muchísimo allá en Naboo, en, en- a defender. Obviamente, pues ellos 100% pues, fueron peleando era con droides. El único oponente realmente fue Darth Maul y que fue casi al final con el enfrentamiento con Qui-Gon. El Ataru estaba considerado como una de las formas de combate más agresivas en ese entonces. Era muy acrobático, es decir, el usuario del Ataru eh, prácticamente necesitaba un espacio bastante grande para poder dar giros en el aire y eso le ayudaba a contrarrestar los ataques del enemigo. No era muy bueno en ataques múltiples, pero igual como lo dije anteriormente, por su agilidad era demasiado rápido. Utilizaba mucho la fuerza física también del usuario que utilizaba esta técnica y pues realmente uno de los mayores eh, precursores de esta técnica fue el maestro Qui-Gon, que desafortunadamente le pasó lo que le pasó en episodio 1. Esta técnica se basaba en tres aspectos fundamentales. Era la fuerza, la velocidad y la agilidad. Esto era muy importante y determinante en el momento de realizar un ataque. El digamos, el más famoso Jedi que utilizó esta técnica era el maestro Yoda. De hecho, dicen las leyendas que el que lo veía luchar quedaba asombrado de la agilidad que tenía este personaje en el momento de hacer un ataque. Esto le sirvió mucho al maestro Yoda para salvaguardarse cuando la Orden 66 y enfrentarse directamente con todos los clones. Em, hay que tener en cuenta que el maestro Yoda era el maestro del Conde Dooku. Ellos en muchas ocasiones se enfrentaban en entrenamientos. De hecho, allí el Conde Dooku encontró una segunda falencia en la técnica, que era que en el momento cuando la persona iba para atrás en un giro acrobático, siempre descuidaba la defensa en sus piernas. Entonces, muchos Jedi que se enfrentaron a Dooku con esta técnica terminaban muertos, ya que pues él conocía como esa falla en su defensa. Como les decía, esta técnica pues, era necesario siempre tener bajo control en campo abierto. ¿Por qué? Pues porque esta técnica eh, era muy acrobática, entonces en campos cerrados era muy complicado. De hecho, una de las razones fundamentales por la cual Qui-Gon perdió contra Darth Maul fue esa,
porque ellos estaban en un campo cerrado y Qui-Gon no pudo ejecutar bien su técnica y por eso fue que lo derrotaron. Eh, pues estos son como los ejemplos de combates, defensas y ataques del Ataru. Como ustedes pueden ver, demasiado acrobático. Aquí más que todo, todas las defensas terminan siendo saltos, vueltas y giros, los cuales permiten que el sable de luz eh, pretenda con una circunferencia en el aire y poder evitar cualquier ataque tanto de blaster o como de sables. Todos los movimientos tienen que tener, como les digo, una fuerza, velocidad y agilidad. Aquí, por ejemplo, vamos a ver pues la pelea con la forma 6, que es la de Darth Maul, y pues la forma 4, que es la Taru de Qui-Gon, que en este caso, como desafortunadamente porque no tenía un espacio bastante grande para poder ser acrobático, perdió la batalla. O en este caso, que ya estamos viendo el enfrentamiento entre la forma 4, que es la del maestro Yoda, contra la forma 2, que es el Makashi. También aquí podemos ver que el Conde Dooku, efectivamente, como conoce las debilidades de la forma 4, trata siempre de pegarle en los pies. Pero pues el maestro Yoda con su agilidad, pues nunca dejó que él acertara su combate. Como yo les decía al principio de la charla, cada vez que vayamos subiendo de nivel a los combates, perdón, a los estilos de combate, nos vamos dando cuenta que generalmente todos vienen en su forma y en su contexto como la forma 1 y la forma 2. Es decir, por ejemplo, ahorita en esta forma, eh, que es la forma del Ataru, Ataru coge, digamos, de alguna manera cosas y elementos de la forma 1, que es su agresividad, su contundencia al ataque, y coge de la forma 2 su agilidad. Entonces es una combinación de ambas. Lo mismo como cuando habíamos visto la de la forma del Sorezo, también es de la misma manera. O sea, utiliza de la forma 1 todo lo que es el esquivar con blaster, y de la forma 2 coge las estocadas. Y así cada nuevo estilo de combate va adaptando cosas. Siguiendo con las formas de combate, pasamos a la forma 5. Esta forma tiene una característica especial, y es que esta forma de combate incluye dos estilos, el, el Shen y el Genso. Ambos estilos se complementan y, digamos, de alguna manera conforman el mismo propio estilo 5. Lo que pasa es que el Shen está denominado como una forma la cual es muy defensiva y está encargada en reflectar eh, los ataques de Blaster. Y el Genso es más ofensivo. Este se encarga es de lo que es el ataque. Entonces, pues un practicante de esta técnica pues tenía estas dos ramas, las cuales, digamos, de alguna manera se especializaba en cualquiera de las dos. Su característica principal era que en su manera de ataque, él se definía con los brazos hacia arriba y el sable láser ligeramente a la izquierda. Esto le daba mayor potencia en el ataque y mayor impacto. Esta técnica tenía dos golpes marcados. Uno era el golpe de avalancha y el otro era la estocada fluida. Estos ataques eran extremadamente fuertes. Como los había mencionado anteriormente, esta técnica es demasiado ofensiva y a su vez es práctica defensiva. Independientemente de cualquiera de las dos que se vaya a utilizar, el Shen o el Genso, en un combate, el duelista tenía la ventaja
sobre las demás técnicas. En la parte de ofensiva tomaba bases del Makashi y en la parte defensiva tomaba técnicas del Soresu. En este momento, por ejemplo, estamos viendo cómo los practicantes de esta técnica utilizan la fuerza física para derribar el ataque del oponente y así poder exponer su debilidad, pues exponer su cuerpo para poder dar un ataque contundente. Eso es el Genso. El Shem es la especialidad de reflectar los golpes. Hay que tener en cuenta una cosa. El Soresu se encargaba de ser como un escudo humano, de desviar los blasters. El Shem se encarga es de devolver el disparo hacia el oponente, con la firme intención de eliminarlo. ¿Sí me entienden? Esa es como la pequeña diferencia entre los dos. Pero igual, el entrenamiento del Shem no es útil si el practicante no tiene el Genso para poder simplificar los golpes. Como les decía, un practicante de Genso está entrenado para desarmar el oponente y utilizar como su debilidad el propio ataque del oponente. Está encargado de hacer desarmes igual que el Shisho, pero a su vez eh, hace cortes como el Makashi. Una de las, una de las características importantes de esta técnica es su ataque con los sables invertidos. De hecho, pues uno de los personajes más conocidos por todos y más queridos, Ahsoka Tano, era una practicante del estilo 5. Ella adquirió como suyo el, el ataque este es el Genso, ¿no? Del ataque del Genso con sable invertido. Ella ya se especializó en este tipo de ataque. Como lo ven a continuación, el ataque invertido es un ataque de defensa y ataque. O sea, los practicantes de y esto es Genso, ¿no? El ataque del Genso, para poder, digamos, distraer al enemigo, siempre generalmente tira el sable hacia adelante y con un fuerte estocada, que esa estocada es sacada del Makashi, puede simplificar y tratar de finalizar el combate. A ella, pues, el maestro de Ahsoka Tano, pues es Anakin Skywalker, que él, de alguna manera, es el practicante número 1 de esta técnica, la técnica 5. Pues hay que tener en cuenta un par de detalles, y es que Anakin empezó con el Soresu gracias a su maestro Obi-Wan Kenobi. Pues si ustedes recuerdan en el ataque de los clones, él fue derrotado por el Conde Dooku. En esa derrota, Anakin propiamente decide empezar a practicar la manera de derrotar al Conde. Y la única herramienta que encontró fue el Jinso, que él la especializó y tomó ramas de las otras artes para poder dar como final la derrota del Conde Dooku. Esto él lo empezó a usar para poder tener esa habilidad y esa destreza con una de las partes del Jinso, que es los movimientos fluidos y los ataques con el cuerpo. Cuando él lo fue puliendo poco a poco y cada vez que encontraba al Conde Dooku, pues el Conde Dooku siempre lo derrotaba. Entonces, cuando empezó el ataque final, que fue en la nave cuando fue a rescatar a Palpatine, ahí fue donde la primera vez que Anakin Skywalker utilizó sus sentimientos para poder darle fuerza a esta técnica y finalmente acertar el golpe final. ¿Esto qué quiere decir? Que esta técnica fue una de las primeras en las cuales
se vio como segunda arma los sentimientos negativos. Eso lo empezó a detectar, digamos, Anakin Skywalker cuando Anakin derrota al Conde Dooku. eh, Él entiende que esta técnica puede ser mucho más efectiva usando la fuerza. De hecho, de alguna manera fue la primera vez que Anakin Skywalker, eh, utilizando esta técnica, ¿no? Se da cuenta sobre lo de la fuerza que tiene el lado oscuro. ¿Por qué les digo todo esto? Porque resulta que al final cuando Obi-Wan derrota a Anakin Skywalker, pues Anakin se vuelve Darth Vader. Y Darth Vader empieza a tener una desventaja. ¿Cuál es la desventaja que tiene Darth Vader? Pues que ya su cuerpo ya está con partes biónicas y entonces la movilidad de él se ve reducida. Como él tuvo la experiencia con el ataque, como le estaba mencionando ahorita sobre el Conde Dooku, él empieza a adquirir nuevos conocimientos sobre la fuerza y empieza a adaptarlas sobre la forma 5. Entonces él empieza a combinar estas técnicas y empieza a adquirir nuevas, como por ejemplo el lanzamiento de sable o utilizar la fuerza para contrarrestar los ataques enemigos. Entonces por eso Darth Vader tenía los movimientos un poquito más lentos porque no se podía mover, pero adquiría la forma del Makashi, que era forma de ahorro de energía, utilizaba la fuerza para hacer lanzamientos y los lanzamientos del sable y con eso podía, digamos, acertar de alguna manera y eliminar al enemigo. Aquí como estamos viendo es la parte, digamos, más importante de la pelea de Conde Dooku con Anakin y en la cual él se da cuenta de esa pequeña ventaja que tiene sobre la técnica. Pues esta es la técnica número 5. Como les decía, el más grande usuario, el mayor representante, pues Anakin Skywalker y pues su alumna Ahsoka Tano. Pasando a la forma 6, esta forma hay que mencionar que es una forma la cual fue usada mucho por dignatarios y cónsules. Esta forma, denominada Niman, es una forma que tiene ciertas características importantes, entre ellas la primera, que incorpora en su práctica las artes marciales. Es decir, no solamente es un ataque y defensa con el sable de luz, sino que hay movimientos de cuerpo los cuales permiten atacar al oponente sin el sable de luz. Otra característica muy importante es que incorpora también el uso del sable doble. Pues me han visto en esta charla mencionar que algunas técnicas usan los dos sables, el sable invertido en su ataque, pero esta técnica en especial es la que incorpora realmente el sable doble. Esta técnica eh, fue descubierta en con los contrincantes, es decir, los que utilizaban mucho esta técnica eran los Sith. Cuando los Jedi se dieron cuenta de esta técnica, empezaron a estudiarla y pues la asumieron como propia y le colocaron el contexto de Niman. ¿Eso qué quiere decir? Que esta técnica es usada tanto como por los Sith como por los Jedi. Pero nació realmente con los Sith. Uno de los, digamos, exponentes principales de esta técnica y muy famoso, pues es Darth Maul. Darth Maul, él es un experto utilizando esta técnica y pues de hecho fue capaz de derrotar a muchos Jedi en su paso. Otra de las características importantes de esta técnica es el uso de la improvisación, más es una técnica que es aprendida, como les decía anteriormente, por Jedi que, digamos, no querían entrar a una batalla, tenían unos movimientos estándar como una especie de katas, las cuales ellos la adquirían y ellos realmente al final improvisaban en la batalla.
Es por esto que por lo menos en la batalla de Genosis, todos los Jedi que les dieron de baja al principio eran practicantes del Niman. ¿Eso qué quiere decir? Que esta técnica no era muy efectiva ni eficaz para grandes batallas. Se basaba también en el uso de la fuerza. ¿Eso a qué me refiero? Que eh, tanto cuando uno va a hacer la acción de la pelea con el sable, utilizaba la fuerza para repeler o para empujar al oponente. Entonces, dentro de sus técnicas, atraían al oponente con la fuerza y les aplicaban una estocada final o lo empujaban para alejarlo de la batalla. Ya cuando se veía muy rodeado el practicante de esta técnica, lo que hacía era aplicar la fuerza hacia el suelo para poder repeler a todos los enemigos que se le acerquen a su entorno. Es una técnica, como yo les decía, que utilizaba mucho la improvisación. ¿Por qué? Porque su principal enfoque era los movimientos fluidos. Como vemos a continuación, el practicante de la técnica aprendía era como una especie de kata. Esa kata lo que les hacía, pues no significa que sea algo malo, ¿no? Porque resulta que la kata estaba embebida defensa y ataque, pero siempre era lo mismo. Y el practicante tenía como la ventaja de meterle cualquier clase de ataque improvisado. Es por ello que esta técnica se caracteriza en que no tiene debilidades, pero tampoco tiene un ataque de gran calibre como vimos a continuación en las anteriores, estocadas o golpes fuertes, no. Esta técnica es demasiado estándar. Todos los Jedi que lo utilizaban estaban más preocupados por el estudio de la fuerza o por ser dignatarios o por ser cónsul, etcétera, etcétera, que por realmente enfocarse directamente en las armas. Más no significa que en una pelea el practicante de esta técnica pues le podría fallar. Como vemos a continuación, esto es un ejemplo de Niman, el cual pues se utiliza el sable doble y pues la persona del Jedi pues da buen uso de él. Bueno amigos, este es digamos el contexto y el resumen de esta técnica. Pasemos ahora a la técnica siguiente. Bueno amigos, llegamos a la última técnica, la técnica número 7 del estudio de los combates con sables de luz. Esta técnica es una técnica que tiene, pues su nombre es Huyo. Esta técnica es marcada por una característica muy importante y es que es el resultado de unir todos los estilos de combate con sables de luz. Esta técnica es muy agresiva, diferente que las anteriores, que pues las anteriores como lo habíamos mencionado anteriormente, son acrobáticas, defensivas, digamos algunas están marcadas en lo que es ofensiva, en lo agresivo de las técnicas, más agresivo no significa que se quiera matar a la persona o quiera eliminarse a la persona, sino más bien que sus estilos son eh, con una fuerza marcada. Esta técnica sí tiene como filosofía eliminar al contrincante y eliminarlo de cualquier modo. Es decir, no solamente utilizando el sable de luz o, digamos, de alguna manera la fuerza, sino también con engaños, con trampas, los cuales al usuario de esta técnica le daba ventaja sobre los contrincantes. Esta técnica prácticamente está basada mucho en lo que es tratar de que el enemigo crea que vas a utilizar algo, pero sales con otra cosa. Más o menos les explico. Si tú vas a atacar, digamos como lo estamos observando,
eh, parece, por ejemplo, que una persona está huyendo o va a atacar hacia arriba, pero realmente cuando va a defender el contrincante, sale con un golpe sorpresivo con un pie o con la fuerza. Eh, el mayor usuario de esta técnica es el maestro Mace Windu. Él adoptó esta técnica por el estudio, o sea, dicen que él le tomó 10 años llegar al dominio de la técnica y era el usuario más acérrimo, eh, el cual em, tenía una especialidad y la especialidad era llegar directamente hacia los sentimientos y poder aflorar su deseo de ganar. De alguna manera yo ahorita que le estaba explicando la técnica 5 estaba mencionándoles que Anakin Skywalker cuando peleó con Palpatine, digamos que tocó llegó a un nivel de ese sentimiento. Aquí el maestro Mace Windu trabajaba con eso. Él podía dominar ese elemento para no llegar hasta el límite y no verse afectado por el lado oscuro. Por eso él mantenía meditando todo el tiempo. Una de las personas que llegó a usar algo de esta técnica es Darth Maul. Por eso lo estamos viendo en este momento en el ejemplo. Porque él, independientemente de haber llegado, él dominaba mucho era la técnica 6, igual él funcionaba mucho con los sentimientos. Ahora, obviamente, era un Sith, pero el ejemplo está marcado es porque los Jedi no podían jugar con eso. Por eso muchas personas, muchos usuarios de esta técnica, al final se convertían en caballeros Sith, porque llegaban a tal nivel de concentración y de combinación con los sentimientos que finalmente caían y se volvían caballeros Sith. Eso no pasó con el maestro Mace Windu. Él llegó a tener tanto dominio de la técnica que él podía como con un termómetro subir y bajar ese tipo de sentimientos de ganar, porque no era sentimiento, era un sentimiento que afloraba sobre la técnica, ya que la técnica estaba influenciada siempre en derrotar al enemigo. Eso se vio mucho en la venganza de los Sith, cuando el maestro Mace Windu entró a pelear con Darth Sidious y pues lo venció. En ese aspecto, nosotros podríamos estar mirando que el maestro trató de oponerse a su deseo de destruirlo. Y de hecho, digamos, de alguna manera, ese fue, digamos, el talón de Aquiles por el cual Anakin llegó y desafortunadamente eh, pasó lo que pasó. Las técnicas realmente de esta arte estaban marcadas mucho por las defensas sobre el sable de luz, colocándolas y anteponiéndolas al cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando alguien lo iba a atacar, él podía repeler no solamente ataques de sables, también podía repeler ataques de rayos de la fuerza, como los rayos de los Sith, podía esquivar Plaster y podía realmente hacer un contraataque. Otra de las, digamos, ventajas que tenía esta técnica es que ellos podían hacer embestidas con todo el cuerpo. Ellos podían utilizar la fuerza y la fuerza la colocaban como un escudo, el cual ellos podían directamente irse de frente hacia un enemigo. Esto se veía también mucho cuando peleaban contra droides que tenían eh, escudos, los cuales podían romper el escudo y podían eliminarlos. Esta técnica, todos la comparaban mucho con las técnicas Sith. Cuando uno ve un Sith
combatiendo siempre es así, embistiendo. Y es como, digamos, la gran conclusión de esta técnica. Esta técnica prácticamente funciona con las embestidas y por eso llegaban y podían llegar al punto de eliminar directamente a su contrincante. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Igual no se ha acabado esto. Les tengo una pequeña sorpresa. Vamos a hacer algo que se llama de la fantasía a la realidad. Tengo como invitado a una escuela de un deporte alternativo que se llama Ludosport. Eh, Mi compañero Joe Valencia va a hacer una entrevista para que miremos qué es realmente lo que existe y cómo funciona. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que acabamos de ver en la vida real se está aplicando y existe como un deporte alternativo. Antes de pasar, también quisiera agradecer a The Force Storm Academy y a Academia Sabers Art que me prestaron los videos para poder hacer esta presentación. Muchas gracias. Como les digo, pues pasemos a la entrevista. Muchas gracias. Buenas, saludos a todos. Mi nombre es John Valencia, soy legionario, miembro de la Rebel Legion en Colombia y pues estoy participando en la charla de Mario, pero esta vez con una entrevista muy interesante y es con los amigos de Ludo Sports en España. Y pues le damos la bienvenida a Ricardo Navarro, que es el rector de esta organización. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas, un saludo desde Madrid. Bueno, Ricardo, primero, ¿cómo conocieron el arte del combate con sables? ¿Cómo se enamoraron de este tema? Pues es curioso porque la Academia de Madrid la gestionamos dos personas, mi socio Guillermo Serra y yo, que no nos conocíamos de antes y que llegamos a recibir información sobre el nacimiento del deporte conocido como Ludo Sport, que nace en Milán en 2006, y investigando cada uno por nuestra parte, como digo, nos pusimos en contacto y decidimos traer el deporte a nuestro país, porque Ok, los dos compartimos esa afición o ese amor por el combate con sables de luz que aparece en las películas de la saga. listo. Pero, a ver, ya estaban, el amor por el combate con sables de luz existía desde la saga, o sea, ya había una inquietud antes, o Bueno, sencillamente amaban la saga y cuando descubrieron Ludosport se fueron enfocados y lanzan ristre por el combate con sables. quizá una mezcla de ambas cosas. Yo te puedo hablar de lo que pasó en mi caso. Si veis en mi cuarto que está decorado con espadas, de siempre me han Sí, gustado las disciplinas de combate. He practicado kendo de jovencito y también hice 7 años de esgrima deportiva con sable. ok. Y siempre he sido además un aficionado a Star Wars, así que, bueno, pues la parte de combate de espadas de las películas siempre me ha encantado y el conocer que alguien había desarrollado un deporte a partir de eso que aparece en las películas, pues me pareció lo mejor, así que dejé la esgrima y me pasé a Ludosport. Bueno, y bastante coherente de hecho porque el combate de sables de luz, el combate Jedi está basado en el Kendo y de lo que nos acabó Principalmente, de sí. hablar Mario, que una de las formas, que en este momento se me escapa el nombre y qué pena me disculparán, pero es la forma que utiliza el Conde Dooku, está muy basada en la esgrima, La forma 2 el Makashi, que el es lo que Makashi. practica Ujú. Makashi. Nosotros también en Ludosport durante un tiempo se utilizó esa misma nomenclatura de las 7 formas del combate de Jedi. Ahora tenemos 9 porque hemos añadido el combate con sables cortos, con dagas y con bastón, que son las formas 8 y 9, Ujú. pero los números son los mismos y nuestros maestros fundadores, que también eran grandes aficionados y son de Star Wars, lo que hicieron fue a partir de las coreografías, que es lo que vemos en las películas, hechas por un maestro de esgrima y basado en cosas que ya existían, como bien dices, el kendo o la esgrima de cualquier tipo, medieval o incluso deportiva, ellos identificaron esas técnicas que aparecían en las películas, en qué se habían basado, estuvieron mucho tiempo investigando con profesores y maestros de diversas disciplinas y llegaron a la conclusión de que podían modificarlas para hacer un uso de ellas
estrictamente deportivo para una disciplina como lo que se ha convertido al final Ludesport. Así que efectivamente lo que comentas sobre Makashi, el símil más parecido es el de la esgrima deportiva, por ejemplo la de sable, que no se basa únicamente en la estocada. Bueno, ¿cómo se lleva, cuál fue el proceso para llevar el combate de sables de la fantasía, de lo que es el cine, de lo que es el universo de Star Wars, a la realidad y Pues, hacerlo deportivamente funcional y pues competitivo, además? sí, requirió en su momento de la disponibilidad de un elemento físico operativo. Con esto quiero decir un arma, un simulador de arma que pudiese utilizarse con seguridad y que tuviese el máximo de características que lo asemejaran a lo que vemos en las películas. De un tiempo a esta parte, desde hace bastantes años, distintos productores han ido mejorando lo que es un sable de luz para combate deportivo, que sea seguro, que su hoja no se rompa, que emule la luz y el sonido que aparecen en las películas y que con esa herramienta, como digo, se puedan desarrollar técnicas reales de combate para hacer lo que hacen en las películas, pero en la vida real nuestra. Así que el elemento determinante fue el surgimiento de cada vez más modelos de sables que fuesen operativos, porque hasta entonces se podía simular con bastones de madera o con algunos utilizaban al principio réplicas que no estaban diseñadas para combatir, pero bueno, aún así las usaban y eso no generaba muchos impedimentos. A día de hoy disponemos de la herramienta necesaria y para poder desarrollar el deporte con seguridad y con un mínimo de rigor también, porque visto desde fuera es igual que las películas. Ok, bueno, ahí iba. Eh, ¿Se sigue manejando dentro del deporte las 7 formas de combate o como dices, más las 2 formas alternativas o compuestas? ¿O ya se ha desarrollado y se generó una técnica específica para el deporte, para el lado competitivo? Nuestro deporte siguen respetando esos 7 estilos básicos con las características que ya aparecían mencionadas, sobre todo en el canon de Star Wars, ya no tanto en las películas, que no se menciona claramente eh, los nombres de los estilos o en qué consisten, pero sí bueno, pues en otras series o en novelas, Sí, Saga de es Sicho, más Saga de es más de Makashi. Legends, ajá. Claro, bien, pues esas características que nunca se han desarrollado con mucha profundidad, pero sí que son suficientes como para identificar qué define a cada uno de los estilos o qué notas tienen particulares. Sobre ese trabajo, sobre ese material, trabajaron nuestros maestros y lo que han hecho es desarrollar técnicas reales. Pensad Ok. que en una película lo que se busca sobre todo es que el combate sea espectacular, pero una vez llevado a la vida real, a un deporte, pues lo primero que tiene que ser es seguro y después tiene que ser operativo, porque estamos emulando lo que sería una circunstancia de combate real sin serlo, sin herir al adversario, sino disputando puntos. Entonces hay un equilibrio entre lo que es inspirarse en las películas y el llevarlo a la realidad. Y bueno, entonces, a tu pregunta, los maestros han respetado las características de cada una de las formas y sobre eso han desarrollado técnicas propias y específicas para nuestro deporte, con nombres, en nuestro caso en italiano, que es el país de origen de nuestra disciplina. Ok. Esta pregunta ya es más fanservice, ya es más un gusto muy personal. Regularmente en las artes marciales se manejan como 2 tipos de exhibiciones. La exhibición personal, perdón, la exhibición de combate, que ya es lo Ujú, competitivo, y la exhibición muchas veces personal, que es el practicante generando una especie de coreografía ujú. eh, que demuestra obviamente para quienes saben su técnica, la técnica que utiliza, pero también es un poco de show, ¿no? Un poco de teatralidad en el tema. ¿Se maneja de la misma forma con Ludosport? Sí, muy similar. Tendríamos la parte puramente competitiva, los campeonatos, y en esto Ujú. podemos pensar en cómo funciona un campeonato de esgrima o incluso de kendo, la parte de los duelos y ir eliminando adversarios hasta que se llega al final. Y luego la otra parte que a lo mejor en otras disciplinas, pienso por ejemplo en el kendo, la existencia de las katas, en Ludosport no las hay como tal, pero hay una división entera que se encarga de ese aspecto más de exhibición, que se llama el Shadow Team, Ok. bueno, que hace, no lo llamamos coreografías, pero sí combates
más controlados, en los que no prima la competición o el eliminar al adversario o ganar puntos, sino el demostrar las técnicas que componen nuestro deporte, que son lo suficientemente vistosas como para formar una secuencia de acciones o de técnicas que para el público, lo hacemos sobre todo en eventos como la convención que vais a tener pronto, eh, que sean llamativas para que el público vea en qué consiste nuestra disciplina deportiva. Ok. ¿Cómo funciona un combate de Ludosport? O sea, ¿cómo se maneja? ¿Es por puntos? ¿Cuántos jueces hay? Vale, ¿Es una nosotros, eliminatoria uno a uno normal? ¿O es tipo torneo por puntajes? Los primeros, el que más puntos vaya ganando. nosotros piensa que desde 2006 hasta ahora ha habido tiempo más que suficiente para ir desarrollando el deporte. A día de Ujú. hoy contamos con una reglamentación completa, un documento que se llama ITR, un cuerpo arbitral que se llama INCOM, que es la Comisión Internacional de Árbitros y de Jueces de Estilo, y por tanto está todo perfectamente regulado, como podría ser, pues como te decía antes, una competición de esgrima deportiva. Eh, a día de hoy hay competición únicamente individual, aunque luego en eventos podemos hacer combate por equipos o por parejas. En la competición entonces individual se articula a través de pools, de grupos, que van a competir en cada pool todos contra todos, al menos una Ok. vez, y se calcula los puntos que ha hecho cada uno, y de esas pools ya sale la fase de eliminatorias. Hay una primera fase de grupos y una fase de eliminatorias, y hasta que se llega hasta la final. Esto en cuanto a la parte de combate. Perdón, te Nosotros interrumpo. tenemos... O sea, de una Sí, forma vulgar es muy parecido para un lenguaje más popular a lo que se asemeja a un mundial de fútbol, que por es ejemplo, primero una eliminatoria de grupos y eso es. luego muerte súbita. Eso es. Eso sería la parte de lo que llamamos Warrior, la Ok, categoría de combates para ganar puntos y llegar a esa final. Pero aparte de los árbitros que están controlando esos combates, hay en mesa hay jueces de estilo que están valorando no ya tanto la consecución de puntos, sino la ejecución técnica de lo que están haciendo cada uno de los dos tiradores. Y paralelo a esa competición normal, hay una categoría que llamamos Style, en la que va a haber un podio también que va a valorar solo eso, el marcador de cada tirador, hasta dónde haya llegado. O sea, puedes quedar primero de estilo sin haber llegado a competir en la final, ok. simplemente por haber acumulado puntos de estilo en tus combates de pool Oh, y en las buenísimo. eliminatorias. Entonces hay dos podios, hay el de Warrior, que sería el equivalente pues yo sé, el de la Fórmula 1, el que Ujú. sube al podio porque ha ganado la carrera, pero aparte, también con el mismo símil de la Fórmula 1, habría, no es por equipos, pero es el valorar la actuación de estilo del tirador de cualquiera de los estilos que conozca. Como te digo, ahora Ok, mismo son 9. ok. ¿Cómo ha sido llevar Ludosport a España? ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? A ver, el público, digamos que es una lucha a la que llevamos regularmente los fanáticos de Star Wars, y es que el público de Star Wars es muy reducido o es muy grande. Bueno, ahora con la nueva saga, con la última trilogía, ya hay un público un poquito más joven, pero en sí el público de Star Wars es un poquito reducido. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente de España por este deporte? Y una pregunta más, ¿y cuántos Sí. participantes aproximadamente hay alrededor del mundo? Vale, de la primera parte, en 2015 es cuando trajimos Ludesport a Madrid, Ujú. mi socio y yo. La acogida fue buenísima en España y en concreto en Madrid. Hay muchos aficionados a Star Wars Ok. en un sentido genérico, y eso da un público amplio para que luego quieran interesarse en esto que sería como una especie de deriva deportiva de lo que ven en las películas. Los alumnos que nos vienen a la academia suelen ser, aunque no es obligatorio, claro, aficionados a Star Wars, pero saben que lo que van a hacer es un deporte que está inspirado en algo que aparece en las películas, pero que no vienen a hacer cosplay o no vienen a hacer coreografía. Yo hoy vengo vestido con una... Hace mucho calor hoy en Madrid, así que llevo solo la Ujú. subtúnica de nuestro uniforme, que es un uniforme deportivo, no es un disfraz o un cosplay de un personaje de Star Wars. Entonces la acogida fue muy buena. De 2015 hasta ahora pues hemos ido siempre ganando alumnos. Ahora tenemos en Madrid unos 160. Hay academia en Barcelona que abrió hace 2 años y que tiene ya pues unos 70 alumnos o así, casi 80, y sigue habiendo continuamente nuevas ciudades de nuestro país que quieren unirse a la red de franquicias de academias de Ludosport y abrir. Ahora próximamente abrirán en Mallorca, en León, en Tarragona
en Andorra, bueno, son distintos proyectos que están bastante avanzados para seguir creciendo dentro de la red. Y la cantidad que me has pedido genérica es más difícil porque Ludosport está en más de 10 países a día de hoy en todo el mundo. Yo calculo que habrá entre 2.500 3.000 personas practicando nuestro deporte, Wow, quizá más. es un número, es un número bastante grande. ¿Quiénes pueden Y, practicar este deporte? bueno, nosotros el corte lo tenemos en 13 años, de 13 años en adelante, porque así pueden utilizar el mismo sable que, común Ujú. para nuestra disciplina. Competimos a la vez chicos y chicas, no hay distinción por sexos, y de edad de 13 en adelante, así que podría competir una niña de 13 años o de 14 contra un hombre de 41 y el combate sería con el mismo arma. Están preparando desde Italia desde hace bastante tiempo un módulo específico para niños, pero ya tendría que ser un arma más cortita, más manejable y probablemente con otro tipo de protecciones y de impedimenta en la propia hoja para que no fuese peligroso. Pero así cualquier persona, sin tener formación previa en ninguna otra disciplina, no es necesario, tampoco tienen por qué ser atletas declarados, ¿vale? Cualquier persona que simplemente quiera aprender a manejar un sable de luz y divertirse con ello. Perfecto. Ricardo, ya para despedirnos, ¿qué invitación le quieres hacer a la gente? ¿Dónde pueden encontrar Ludosport? ¿Dónde pueden adquirir más información? Y pues un mensaje para la gente que nos está viendo en este momento. Bueno, yo invito a todo el mundo a que visiten la página de Ludosport Internacional, en ludosport.net. Hay academias, como te decía, en más de 10 países de todo el mundo. En Latinoamérica hay un club en Brasil, en Sao Paulo, pero estoy seguro que muy pronto habrá más personas interesadas en que el deporte llegue a su región. Y tenemos un canal de YouTube por si queréis ver cómo son los combates. Hay combates con árbitros, hay competiciones, hay exhibiciones, así que hay un montón de material en la red disponible para conocernos. Y animo a la gente a que se pase por una academia, la que tengan más cerca, para practicar, para hacer una primera clase de prueba y comprobar lo divertido que es practicar este deporte, con un sable de luz igualito que el que aparece en las películas. Y también, que no tengan miedo. Si en su ciudad no hay academia o no hay nada, busquen en YouTube, no tengan miedo de buscar cómo hacer las herramientas. La curiosidad siempre es el primer paso para hacer este Precisamente tipo de cosas. han desarrollado los maestros una herramienta que se llama Evolve, que es una serie de tutoriales para aprender nuestro deporte para aquellas personas que no tienen una academia cerca. Así que es otra opción más para tener una primera aproximación a Ludesport. Y esa información está en las redes sociales de Ludosport. Sí, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y ¿Cuáles la son? propia página. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales de Ludosport? Todas utilizan el mismo, el nombre básico es Ludosport Internacional, lo podéis encontrar en todas las plataformas y luego cada academia tiene Sus propias su propio redes. usuario, eso es. Ok, Nosotros seríamos, en este caso, Ludosport Madrid. perfecto. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y A pues vosotros. esperamos vernos pronto y ojalá con academia aquí en Colombia. Ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte. Bueno, cuídate mucho.